Y ahora pasamos con el segundo ponente, que esperamos no menos de ti, Domenech. Esta muy breve referencia, porque el currículum también es muy extenso, hay que decir dos datos que creo que ya sitúan muy bien al ponente. Por un lado, ha estado un mandato en el Parlamento Europeo, siendo muy activo, tiene una larga experiencia no solo del Parlamento, sino de las bambalinas y los conciliábulos y las concertaciones de las voluntades del Parlamento. Y, a su vez, en paralelo, y hoy presidente de la UEF, la Unión Europea de Federalistas, ha sido y sigue siendo un miembro destacado de la sociedad civil organizada, como suele decirse, europeísta. Entonces, por todo esto, Domenech, cuando quieras, esperamos tus reflexiones. Muchísimas gracias, querido Igor. Egunon Danori. Agradecimientos, por supuesto, a la presidenta Tejería, que nos acoge en el Parlamento Vasco, a la presidenta Zuloaga de Eurobasque, que es la que nos ha convocado, al secretario, ya lo he mencionado, Ángel Landavaso también, que tramitó mi participación, si podemos decirlo así, y a todos vosotros y también a mi querido amigo José Manuel, ex compañero del Parlamento Europeo, pero sobre todo, como se ha visto por su exposición, al igual que yo, pues sobre todo un activista europeísta convencido, pero además con fundamento, no simplemente estilo animadora con pompones, ¿no? Y la verdad es que José Manuel nos ha dado una lección magistral de geopolítica y solo al final ha podido entrar en la solución que yo comparto en los Estados Unidos de Europa y por eso yo no voy a repetir, aunque tenía apuntadas algunas cosas, pero no voy a repetir el diagnóstico, que es muy certero y que yo comparto, por tanto no es necesario, y me centraré más en lo que podemos hacer como europeos. Y es verdad que, como estamos conmemorando el Día de Europa, los 75 años de la Declaración de Schuman, y la presidenta o las dos presidentas habéis citado en vuestros discursos algunos pasajes de la declaración, yo creo que conviene tenerla presente porque esa declaración que dio origen al proceso de integración europea no es un objeto de arqueología intelectual, sino que tiene mucha vigencia. El pasaje de que debemos desarrollar esfuerzos creativos a la altura de los peligros que enfrentamos, no podía ser más actual a la vista de la lección de geopolítica que ha dado José Manuel, o que también dice, y enlaza muy bien con la parte final de su intervención, es una parte menos citada que la de Europa no se hará como una obra de conjunto, que es la frase preferida de los amigos funcionalistas, pero la declaración dice dos veces que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso para la Federación Europea. O sea, la dirección, el objetivo ya estaba marcado hace 75 años. Y es verdad que todavía no hemos llegado, que la Unión es, como dice Enrique Barón, federalizante, pero no es todavía federal. Tiene elementos federales y confederales, como a lo mejor podemos explicar. Pero ¿por qué también me parece vigente la declaración? Es porque en aquel momento la tarea de los europeos y de los constructores de la unidad europea, como sabemos, era la paz. Y se consiguió. 80 años de paz, al menos entre los que son miembros de la Unión Europea. Y esto merece la pena recordarlo, porque lo decimos a veces de corrido. Por supuesto, para la mayoría de los que estamos aquí, que no hemos vivido una guerra, la paz nos parece el estado natural de las cosas. Bueno, desde el año 22 sabemos que no es así. Pero es que si vemos Europa en una perspectiva histórica amplia, nos daremos cuenta de que esos 80 años son la excepción. Es decir, que todo lo que había pasado antes del año 45 en Europa era una sucesión de guerras con algunos paréntesis de paz. Y no voy a citarlas todas, pero la Guerra de los 100 años, las guerras de religión, la Guerra Franco-Prusiana, la Primera Guerra Mundial. Hicieron falta dos guerras mundiales para que personajes como Schuman, como Monnet, como Adenauer, como De Gasperi,
por cierto, todos hombres de frontera, casi todos hombres de frontera, hombres de territorio, no hombres de grandes capitales, salvo que aceptemos Luxemburgo como gran capital europea, porque de ahí era Schuman, pero todos los demás del mundo rural, y dieron un gran salto mental y dijeron, para que esto no vuelva a pasar hay que hacer algo diferente. No basta con hacer una organización internacional, como fue la Sociedad de las Naciones, hay que hacer una organización supranacional, donde compartamos soberanía. Un poco al principio. Decía también la declaración de Schuman que proponía una acción limitada pero decisiva. Limitada pero decisiva. Poner en común la producción del carbón y el acero. Pero eso sí, con alta autoridad y con un sistema que no dependía del consenso unánime de todos los participantes para avanzar. Por tanto, ese elemento federal estaba ya ahí. También la CECA, el Tratado de París, crea el Tribunal de Justicia, crea la Asamblea Parlamentaria. Claramente, el organigrama no es el de una organización internacional, es el de algo distinto, una organización por lo menos protofederal. Y ese objetivo, como digo, el de la paz se ha alcanzado. Ahora, fast forward, año 2025, lo decía muy bien José Manuel, la era geopolítica que empieza en el año 45 ha terminado, entre el año 22 y 25, con Putin y con Trump. ¿Cuál es el objetivo actual o el reto? La paz, por supuesto, pero yo diría ahora la supervivencia. Pasamos de la paz a la supervivencia como reto fundamental como europeos. Podemos decir también que llevamos muchos años en los que los europeos hemos sido más objeto de la historia que sujeto de la historia. Hasta el año 45, los europeos dominábamos con nuestros imperios coloniales el planeta. El imperio español, el imperio... Bueno, en el 45 el español ya estaba muy disminuido, pero el portugués duró mucho más, el francés, el inglés. En el año 45 la población europea ya era el 14%, ya no era el 25%, pero con el 14% seguíamos dominando el planeta. A partir del 45 ya no somos el sujeto de la historia. El sujeto de la historia, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y somos el objeto de la historia porque es en Europa donde se decide la Guerra Fría. La Guerra Fría es global, pero el punto central es Europa. Bueno, tenemos que volver a ser sujeto de la historia. Ese es el gran, como digo, el gran objetivo y el gran reto. Porque ahora, ¿quiénes hacen la historia? Pues Trump, Putin, Xi Jinping, Netanyahu, de muy mala manera, todos lo compartimos. Tenemos, por tanto, que generar al mismo tiempo un cambio de mentalidad, un cambio cultural. ¿Por qué? Porque con la postura de Trump es evidente, aparte está muy bien lo del Art of the Deal que has explicado, ayer o antes de ayer en el Financial Times, creo que era, porque yo también tengo que citar algo, si no voy a parecer menos que José Manuel, Gideon Rachman en el Financial Times decía el Art of the Deal es Europa. Lo viste, ¿no? Decía, en realidad, el Art of the Deal, los que saben negociar todos los acuerdos comerciales que has citado, lo decía en la columna, de manera paciente, laboriosa, sin aspavientos, a los europeos no les ha ido nada mal, ¿no? Decía, con su Art of the Deal. Pero, más allá de que a Trump no hay que tomárselo siempre al pie de la letra, por esa manera de negociar que tiene, la cuestión de garantizar nuestra seguridad no la podemos dejar al albur, ¿no?, de con qué pie se levanta el presidente Trump, si con el derecho o el izquierdo, en día par o en día impar de la semana. Y, por tanto, la gran novedad, podemos decir, en la construcción europea, para mí, es la seguridad, es la defensa. Volviendo otra vez a este contraste año 45, año 25, ¿no? En el 50
no se decidió empezar la construcción europea por la defensa. Se decidió empezar por el carbón y el acero, que tenía que ver, eso sí, como sabéis, con la cuestión militar, porque el carbón y el acero son ingredientes, o eran ingredientes fundamentales de la maquinaria bélica de entonces. El carbón para mover los trenes y los soldados al frente de guerra, y el acero para fabricar el armamento, los tanques. O sea, que no era por casualidad que eligieron carbón y el acero. Luego es verdad que el siguiente intento fue la defensa, como sabe muy bien también José Manuel. Fue la Comunidad Europea de la Defensa, que iba a ir acompañada de una unión política al mismo tiempo, porque en ese momento los americanos, en una especie de Trump avant la lettre, pero con otro tipo de inspiración, dijeron, hombre, si los europeos hacen su ejército, mucho mejor para nosotros. Nos va a salir más barato y tenemos ahí nuestra punta de lanza para hacer frente a los soviéticos. Desgraciadamente, como sabemos, una alianza impía entre gaullistas y comunistas, quien lo hubiera dicho, hizo fracasar ese proyecto en la Asamblea Nacional Francesa. Y a partir de ahí ya se olvidó prácticamente ese asunto durante muchas décadas. Y nos centramos en la Comunidad Económica, en el Euratom, el euro, de mercado común a mercado interior, política agrícola común, Erasmus, no hace falta citar. Pero la defensa, muy poquito. Solo en Maastricht, la política exterior y de seguridad común, intergubernamental, sometida a la unanimidad, cooperación, no son políticas comunitarias. Pero ahora la defensa para mí es la nueva frontera de la integración europea, porque ya no podemos fiarlo, como digo, a los americanos, ni siquiera a la OTAN. Y eso que, de todos modos, yo creo que los europeos también podemos aprovechar esta coyuntura para reforzar a la OTAN, por lo que pueda pasar, porque al fin y al cabo es el instrumento que tenemos ahora mismo. Pero también es verdad que tenemos instrumentos en el tratado para avanzar en la organización de una defensa común. Mecanismos totalmente o que pasan totalmente desapercibidos, por lo menos en este momento en el debate público. Es verdad que no son mecanismos fáciles, voy a detenerme en esto un momento, pero bueno, ya que estamos en el Parlamento, pues citar algunos artículos del tratado tampoco va contra el protocolo, ¿no? Entonces, el artículo 42.2 dice que el Consejo Europeo puede decidir establecer una defensa común europea. No se define en qué consiste, pero es verdad que tenemos también en el 42.7 la cláusula de asistencia mutua, con lo cual ya podemos imaginar que puede ser una manera de garantizar esa cláusula de asistencia mutua, una especie de versión de artículo 5 de la OTAN, pero que no está desarrollada en el tratado. Es decir, que si realmente hubiera que activar la cláusula, pues no habría un cuartel general al que recurrir, no habría una cadena de mando, no habría nada, exagerando un poco. Pero, y eso enlaza con algo que también ha dicho José Manuel hacia el final, de la cuestión de los círculos concéntricos, ese artículo, para ser activado, requiere la unanimidad de los 27. Es decir, no es tarea fácil, no es tarea fácil. En principio, necesitamos la unanimidad. Todos tienen que estar de acuerdo para organizar una defensa común europea. Alternativa. Tenemos también en el 42.6 la cooperación estructurada permanente. La cooperación estructurada permanente es como la cooperación reforzada en el campo militar, para entendernos. Es decir, que un grupo de países deciden activarse y avanzar en ese campo de la defensa. Hasta ahora, este artículo se ha interpretado, sobre todo, podemos decir, por los franceses y por su industria de la defensa, como un mecanismo de cooperación industrial, de proyectos industriales. Y es lo que se ha venido haciendo con cooperación estructurada permanente, conocida como PESCO en la jerga, por sus siglas en inglés, desde el año 2017, desde su primera activación. Proyectos industriales mayoritariamente, algunos también de maniobras, de formación conjunta de tropas, pero fundamentalmente proyectos industriales. Muy bien, pero el tratado no nos ciñe a la dimensión industrial. Por tanto,
se podría imaginar una cooperación estructurada permanente para organizar esa defensa europea por aquel grupo de países que quisiera liderarlo. Esa es la propuesta que hemos hecho desde la Unión de los Federalistas Europeos, desde el Comité de Acción por los Estados Unidos de Europa, que te animo a que te adhieras, José Manuel, porque lo hemos reconstituido. Tú sabes que lo fundó, tú estabas en los años 70, cuando todavía Monnet lo dirigía, y hemos precisamente, a propósito de la fecha del 9 de mayo, propuesto a los gobiernos que exploren estas dos vías, la del 42.2 y, si no, la de la cooperación estructurada permanente. Hay algunos observadores que critican, por decirlo todo, la segunda opción, porque dicen, bueno, al final, si vamos a hacer una unión de la defensa, no podemos solo limitarnos a una cooperación estructurada permanente. Es como que eso tiene poco rango. Hace falta algo con mayor andamiaje jurídico y político. Hará falta un tratado intergubernamental fuera del tratado, un poco como lo que hicimos con el euro, estabas tú, el MEDE. Y vamos a ver también porque, bueno, es verdad que, aunque eso en principio, como digo, lo resolvería la cooperación estructurada permanente, pero tenemos los neutrales, Irlanda, Malta, Austria, ¿qué haces con ellos? Y luego tenemos los infiltrados, claro, que son dos, como sabéis, ¿no? Sobre todo uno. Bien, estas son las tres opciones que tenemos encima de la mesa y que hay que empezar. Yo no soy bastante agnóstico. Creo que es mejor empezar en el marco de la Unión Europea y luego, si no se puede, vemos qué hacer. Lo digo también porque hay algunos, igual es en el debate, tú, José Manuel, seguro que tendrás opinión, algunos están obsesionados para mí que, bueno, defensa europea, pero con los británicos dentro. Sí, no estoy en contra de los británicos, pero no sé por qué hay que empezar la casa con los británicos. Empecemos nosotros y los invitamos, como hemos hecho, por cierto, con los 150.000 millones, ¿no?, que quieren también los 150.000 millones para la defensa, para préstamos de la defensa, pero que ha habido que negociar, que tienen que pagar para poder beneficiarse de los préstamos. Entonces, bueno, yo creo que es mejor empezar como Unión Europea o como un grupo de Unión Europea y, oye, los noruegos y los británicos bienvenidos sean, pero la partida de nacimiento ya firmada por los británicos, no acabo de entender esta obsesión, una especie de complejo de inferioridad. Bueno, yo me he centrado sobre todo en este aspecto que me parece central ahora de la seguridad y la defensa. Es también muy importante la competitividad, que se ha explicado muy bien, y la productividad, la transición ecológica. Sobre el informe Letta hay un dato muy interesante, porque, claro, también hay que citar datos, que tú has dado muchos, José Manuel. Según el Fondo Monetario Internacional, los llamados aranceles invisibles del mercado interior son el 40%. El 10% es el arancel que nos ha puesto Trump, que es fatal, pero nuestros propios aranceles internos, barreras sobre todo, como sabéis, en el sector servicios, son del 40%, según el FMI. Y eso es lo que dice el informe Letta. Por eso también, cuando estamos ahora con lo de eliminar el red tape, que está bien, que seguro que se nos habrá ido un poco la mano con los requisitos en todas las cosas que hemos votado juntos la legislatura anterior, y habrá que... Pero no nos olvidemos que eso igual es el chocolate del loro comparado con estas barreras en energía, en banca y en otros servicios que conocemos. Dicho lo cual, y con esto concluyo, se ha citado también el informe Draghi, la brecha de inversión calculada en 800.000 millones de euros, y está el gran tema de volver a emitir deuda europea para financiar todas estas cosas, ¿no? El rearme, la transición ecológica, la reindustrialización, y sin tocar el gasto social, porque creo que no queremos tocar el gasto social. Bien, pero yo aquí veo una dificultad también como federalista y como hamiltoniano, ¿no? No hay deuda sin impuestos. No hay deuda sin impuestos. Esto no será muy popular decirlo, porque es más fácil endeudarse que recaudar impuestos. Pero
El Next Generation, como sabemos, todavía no hemos decidido cómo lo vamos a devolver. En el famoso Consejo Europeo de julio del 20 se acordó políticamente que acordaríamos nuevos gravámenes europeos o nuevos recursos propios para pagar esa deuda. Y todavía 5 años después no lo hemos hecho. Yo creo que si vamos a hacer una nueva emisión de deuda europea, que yo estaría a favor, al mismo tiempo tenemos que aceptar que vamos a tener que identificar recursos fiscales europeos para amortizarla. Si no, yo creo que esa deuda no será bastante creíble para esos tenedores de bonos que están abandonando los treasuries, ¿no?, la deuda americana por otras, incluyendo la europea. Por eso cierro también con lo de la Unión Federal, porque, claro, tampoco hay federación sin impuestos, eso también hay que decirlo. Se decía, la Revolución Americana se decía no taxation without representation, pero el contrario también es cierto, o sea, no representation without taxation. Necesitamos tener los dos. Y, como sabéis, el Parlamento Europeo no participa en la aprobación de los recursos propios de la Unión. Dicho todo esto, la última frase que diré es que en este escenario veo una oportunidad para Europa, veo una oportunidad, porque es la oportunidad, de alguna manera, de alcanzar nuestra mayoría de edad. Europa en el 45 se libera una parte. Entre el 89 y el 24 la otra parte se libera y Europa se unifica. O sea, ya tenemos una Europa libre y unida. Ahora nos falta una Europa soberana. También en las cuestiones de seguridad y defensa lo podemos hacer. Decía, esta la tenía preparada, no es porque tú hubieras hecho también la cita del otro poeta, pero Hölderlin dijo que donde está el peligro está la salvación. Gracias. Pues muchísimas gracias, Domenech. A los dos